A ver. Bueno, ahí. Buenos días a los que se nos van uniendo. Vamos a esperar unos minutos a que se sumen más participantes. Estamos siendo muy puntuales y va subiendo la lista, así que bueno, a ver, ya vamos a esperar 1 o 2 minutos más, pero gracias a todos los que se van uniendo. Estamos muy contentos de recibirlos. Como verán, estamos aquí todos esperando para comenzar. Ahí estamos. Bueno, voy mirando el tiempo, sé que se han unido ya bastantes, vamos a esperar un minuto más. En el silencio siempre los segundos corren más despacio, pero ahí vamos llegando, así que. Bueno, me parece que vamos a dar, bueno, muy bienvenidos a todos. Mi nombre es Lorna Martín, soy socia fundadora y gerente general de ProRatings, calificadora de riesgo, aquí en Argentina. La verdad que estamos muy contentos de recibirlos hoy en el marco de la Semana de las Inversoras y los Inversores, organizado auspiciado por la Comisión Nacional de Valores, poder organizar este evento sobre finanzas sustentables, experiencias en la región y la verificación, y poder comentarles sobre distintos temas que tengan que ver con esto. Para ello contamos con unos invitados destacados. Estamos muy contentos de poder tener estos invitados conversando con nosotros y cubriendo distintos temas. Vamos a organizar este evento, digamos, en 3 bloques. Primero tendremos una a PCS y a PCR comentándonos su experiencia sobre la región y comentándonos sobre la verificación. Luego estaremos conversando con el IFC sobre su experiencia también en la región y en Argentina en particular. Y por último, tenemos a Banco Nación y a Vice, que también vamos a estar hablando sobre distintos temas que tienen que ver con el desarrollo de las finanzas sustentables. Así que les voy a presentar ahora nuestro primer bloque. Vamos a aprender esto. Tenemos para nuestro primer bloque, tenemos a Oscar, perdón, quiero aclarar esto. A medida que vayamos recibiendo sus preguntas, hacia el final vamos a ir tomándolas para conversar con los participantes. Para nuestro primer bloque tenemos a Oscar Hasawi, que es empresario con amplia experiencia en economía y finanzas, fundador en 1993 de Pacific Credit Ratings, la agencia de calificación de riesgos más grande de América Latina, con presencia en 11 países. Tiene una licenciatura en Economía de la Universidad del Pacífico de Lima, Perú, donde se hizo acreedor al premio Robert Maes especial, y un MBA de Kellogg School of Management, con especialización en marketing, estrategia, finanzas, negocios internacionales, y es considerado un experto mundial en gestión de riesgo y gobierno corporativo. En el año 2000, a raíz de los escándalos financieros globales, siendo consciente de la necesidad de la sustentabilidad empresarial en el largo plazo, PCR inicia sus servicios en sostenibilidad y gobierno corporativo, fundando en el año 2015 Pacific Corporate Sustainability, SS, que
Actualmente es líder indiscutible en el mercado sostenible en toda América Latina. A su vez, también tenemos a Sandra Carrillo, magíster en Ambiente y Desarrollo, graduada del London School of Economics and Political Science, premiada por la beca Chevening del Gobierno del Reino Unido, con 11 años de experiencia en gestión de sostenibilidad en el sector privado, público y la cooperación internacional. Ha trabajado con empresas líderes del sector de banca, seguros, retail, minería, consumo masivo, infraestructura, hidrocarburos, energía, pesca industrial y servicios de diferentes países de América Latina y el Caribe. Actualmente, Sandra lidera Pacific Corporate Sustainability, PCS, empresa con alcance regional reconocida por el impulso de las finanzas sostenibles. Así que la verdad que estamos felices de darle la bienvenida a Oscar y a Sandra. De paso, a mí me gustaría muchísimo aprovechar la oportunidad para comentarles que, bueno, Pro Ratings y PCS están iniciando un acuerdo comercial para impulsar las finanzas sostenibles en Argentina y Uruguay. Estamos con nuestras tramitaciones correspondientes ante la Comisión Nacional de Valores para poder formalizar este acuerdo, pero para mí desde este lugar es realmente un honor poder darles la bienvenida y cederles la palabra. Oscar, Sandra. Muchas gracias, Lorna. Quiero agradecer a todos los presentes por su atención y aunque me han hecho un resumen muy claro de lo que quería decir, voy a insistir en ello. PCR tiene ya más de 27 años en América Latina en la actividad de calificación de riesgo. Es más, puedo decir que conozco a Lorna desde que era pequeñita y haciendo nuestros pininos con Lorna y ojalá que podamos también apoyarlos pronto, ¿no? Nuestra intención es cubrir toda América Latina, incluyendo el Caribe. En ese proceso nos hemos involucrado en el tema de sostenibilidad. Toda la broma comenzó cuando comenzaron los escándalos financieros que la verdad todos esperábamos, pero estaban ahí esperando reventar. Y en ese momento, ya más de 20 años, nos involucramos primero en gobierno corporativo, pero cuando uno comienza a ver el tema se da cuenta de que sostenibilidad es la clave. No basta el gobierno corporativo, no basta el medio ambiente, no basta la responsabilidad social. Es un tema mucho más complejo y quizá un término que pudiera abarcarlo de manera más íntegra serían los ODS, los principios de sostenibilidad, de objetivos de sostenibilidad que, sobre todo en esta época de pandemia, se han vuelto tan claros de que nos han mostrado de que aun cuando tengamos éxito en la economía, si no tenemos un balance en nuestra sociedad, pero que no significa repartir dinero a diestra y siniestra, significa tener una sociedad que tiene mejor acceso a la educación, a la salud, a una serie de cosas que permiten a las personas desarrollarse. Bueno, en esa línea estuvimos promoviendo los bonos verdes y sostenibles hace unos años y decíamos, pero ¿qué pasa en América Latina que no se desarrolla lo suficiente? Tenemos una cantidad, un potencial, digamos, nuestro market share natural y no lo explotamos. Descubrimos que había una limitación, entre otras, pero la principal era que no habían verificadores en la región, verificadores reconocidos por el CBI. Y entonces las empresas tenían que ir, bueno, a Europa, trabajar con gente que hablaba en inglés, que tenía que hacer viajes tardíos, y eso generaba sobrecostos en dinero y sobre todo en tiempos. Es así que propusimos que PCS también sea verificador, cosa que hemos comenzado este año. Y en ese poco tiempo hemos hecho más que cualquier otro verificador en la región. Ya estamos trabajando en muchos proyectos, ya tenemos algunos públicos, pero realmente nuestra cobertura ha sido importante, demostrando que le atinamos a que había una limitación que desarrollar. Por eso quiero pasarle, como decimos, la pelota a Sandra
para que ella les explique más de este tema de la verificación y todas las opciones y el tipo de proyectos que pueden trabajar en los diferentes tipos de bonos temáticos. Quiero agradecerles mucho su atención y espero que pronto podamos conocernos en persona y trabajar cosas en Argentina y Uruguay. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Efectivamente, pues yo quisiera hacer una presentación específicamente sobre cómo estamos visualizando el contexto de América Latina, algunas oportunidades que hemos podido identificar como verificadores y también clarificar cuáles son los instrumentos que pueden ser aplicables, así como qué requisitos hay que cumplir y los documentos que se tienen que presentar tanto del lado del marco de referencia que desarrolla el emisor como en qué consiste la verificación y los tipos de verificación que hay. Quisiera empezar mostrándoles un abanico amplio de alternativas de instrumentos de finanzas sostenibles. Una de las cosas que hemos venido descubriendo en estos meses, que hemos estado bastante intensos en este sector, como lo mencionaba Oscar, es que este proceso de evolución del mercado de finanzas sostenibles en América Latina depende de varios actores, ¿no? Tanto de la existencia de instrumentos de largo plazo, pero también de cómo esto genera todo una cadena de valor y pues también se impulsa los instrumentos de corto plazo, como los préstamos y papeles comerciales, que también pueden ser temáticos. Y del otro lado, cómo generamos demanda para que los inversionistas latinoamericanos también tengan esos criterios de decisión, ¿no? Desde un punto de vista ambiental, social y de gobierno corporativo. Y nos hemos dado cuenta que solo impulsando ambas vías es posible hacer que nuestro mercado en América Latina crezca y sobre todo aproveche las oportunidades que se están dando ya a nivel global. Entonces, en ese sentido, primero comentarles que hay un abanico grande de alternativas, tanto los bonos temáticos, que son los que han sido más reconocidos en el mercado global, lo que más se conoce, pero a la fecha nosotros estamos trabajando tanto la verificación de bonos como también de instrumentos de corto plazo. Y los instrumentos de corto plazo también pueden tener un valor agregado si es que pues les damos ese componente ambiental, social o sostenible, y lo mismo sucede con los préstamos. Y del lado de ya la entidad financiera, pues también hemos tenido un ejercicio muy interesante al ayudar a los bancos a establecer esas carteras de créditos verdes, créditos sostenibles, y lo que nos hemos dado cuenta en esos procesos es que inclusive ya hoy mismo estas entidades financieras, y si pensamos en cualquier entidad financiera de América Latina, va a tener un alto impacto en la agenda de desarrollo sostenible. Y lo más probable es que no lo tenga claro, no lo tenga tangible porque no lo ha medido. Entonces, estos ejercicios, en últimas, nos ayudan también a analizar el impacto que estamos logrando, establecer indicadores, desarrollar metas y estar más conectados con las oportunidades, ¿no? Y teniendo en cuenta que pues está la emisión de bonos, está el instrumento de préstamo, pero también pues hay toda una dinámica de inversiones e intereses que están llevándonos hacia una vía más sostenible como mercado. Y bueno, ya entrando a los bonos y quizás dando un énfasis a los bonos y a los préstamos para centrar la presentación y contarles un poco más. Primero, pues una de las cosas que preocupaba al inicio de la pandemia era que pues los bonos temáticos se contraigan debido pues a esta crisis financiera internacional que se ha desplegado. Sin embargo, lo que hemos notado es todo lo contrario. De hecho, hemos más bien experimentado una mayor conciencia de los inversionistas sobre estos activos, y como resultado, pues vemos en el cuadro, en el gráfico de la izquierda, que tanto los bonos sociales como sostenibles han incrementado de manera muy relevante el volumen de emisiones, ¿no? Y que los bonos verdes han mantenido su trayectoria. Y esto nos demuestra que, en primer lugar, el mercado pues, ha reaccionado de manera positiva a esta coyuntura, de que hay una mayor conciencia de ambas partes, y que en América Latina
pues eso nos deriva en tener una coyuntura, un contexto para aprovechar esta oportunidad e incrementar el volumen de emisiones, así como el impacto de los proyectos que estamos desarrollando. Y pues en esta línea, lo que podemos primero, ya haciendo un suma, cuáles son los sectores en donde ha habido mayor volumen de emisión, pensando específicamente en los bonos verdes que están cuantificados por los estudios de Climate Bonds Initiative, es que si hablamos de sectores, que es una pregunta que nos suelen hacer bastante, ¿qué sectores son los que han aprovechado más estos instrumentos? Pues si lo vemos de nivel global, tanto energía, todo lo que es energías renovables, han sido pues un sector sumamente relevante, no solo para América Latina, sino de plano global. Y un segundo sector a nivel global ha sido todo lo que es construcción sostenible. Y en tercer lugar, transporte, ¿no? Especialmente transporte eléctrico. Han habido diversos proyectos que han sido financiados con estos instrumentos. Y así nos vamos a América Latina, la participación de la industria de energía renovable se mantiene como el más relevante. De hecho, nosotros hemos estado ya involucrados con 2 emisiones del ámbito de energía renovable en Panamá y en República Dominicana, y vemos que es un segmento que está sumamente interesado en aprovechar esos instrumentos. Y en segundo lugar, ha sido relevante el sector de transporte limpio, especialmente de transporte eléctrico. Y un tercer eje que me parece que vale la pena destacar es el uso de la tierra, porque ahí entra todo, en esa categoría entra todo lo referente a reforestación, conservación de la biodiversidad, que pues ya está incrementando en cuanto al volumen de emisiones y se convierte en un aspecto sumamente relevante para nuestra región por la riqueza de biodiversidad de bosques y la necesidad de preservarlo. Y finalmente, pues comentarles que veo, también me gustaría comentar que hay una oportunidad interesante en el sector de construcción sostenible, que de plano global nos demuestra que hay volumen, hay interés, hay movimiento en torno a este sector, pero todavía en América Latina, pese a que tenemos pues mucho cumplimiento en este aspecto, hay diversos proyectos LED, ¿no? que ya está evolucionando de manera sólida en la región, todavía lo vemos como que está evolucionando, está incrementando, pero todavía no al nivel de lo que vemos en el plano global. Y bueno, ya para entrar a explicarles en qué consiste cada uno de esos tipos de instrumento temático, primero, si hablamos de bonos, es interesante ver cómo pues, han ido creciendo los bonos sociales y sostenibles como alternativas, ¿no? Y pues si bien lo que más conocemos es el bono verde, lo que ha sido más popular en el mercado, esos proyectos o bonos verdes están atados a demostrar un impacto positivo en el medio ambiente, ¿no? A través del uso de tecnología, pues algunas innovaciones en cuanto a pues energía renovable, transporte limpio, ahora les voy a explicar las categorías, pero lo que hay que demostrar es un impacto positivo en el ambiente. Si hablamos de un bono social, o bueno, si ya lo aterrizamos a préstamo o papel comercial con énfasis social, necesitamos definitivamente estar demostrando un impacto en algún grupo vulnerable, ¿no? Que necesite de, pues, al mejorar su calidad de vida o pues que tenga alguna problemática. Y si hablamos de un bono sostenible, lo que vamos a tener que hacer es demostrar que estamos combinando impacto social e impacto ambiental, ¿no? Y ahora les voy a dar algunos ejemplos. Y también compartirles que pues hay un nuevo estándar en el mercado que está pues avanzando y que ha sido de mucho interés en esta región, que son los bonos alineados a los objetivos de desarrollo sostenible. Este estándar que lo ha desarrollado Naciones Unidas se encuentra en una segunda etapa de consulta y pues nosotros tenemos el privilegio, de hecho, de acompañar la primera emisión de bonos ODS de América Latina. Estamos en ese proceso que pronto va a pues, ser público y nos da mucho gusto ver cómo pues, las empresas están tomando mayor interés por ese instrumento, ya que existen muchísimos proyectos en esta región que ya están aportando a estos objetivos, y este instrumento es una forma de visibilizar y también de cuantificar el impacto.
Ya yendo a explicarles las categorías que son elegibles, primero si hablamos de lo verde, ya sean bonos o préstamos, porque las categorías pues son elegibles para ambos tipos, ya sea de largo plazo o corto plazo. El instrumento, lo que vamos a necesitar, como les decía al inicio, es demostrar impacto positivo. ¿Cómo demostramos ese impacto positivo? Eligiendo o teniendo en cuenta algunas categorías. Puede ser proyectos vinculados a energía renovable, transporte limpio, infraestructura de agua, ¿no? Todo lo que tenga que ver con calidad, mejorar la calidad del agua, tratamiento de aguas residuales. Hay diversas iniciativas que se pueden configurar aquí. Edificaciones verdes, ¿no? Y acá entra todo lo que es eficiencia energética como uso de material de construcción. Lo que ya les contaba del uso de la tierra y recursos marinos, acá entra todo lo que tenga que ver con conservación de la biodiversidad, pues reforestación, que ya se convirtió también en un negocio rentable a nivel global. Industria, pues todo lo que nos lleve a generar eficiencias en el uso de los recursos, residuos, ¿no? Y toda la cadena de valor, y finalmente tecnologías de la información. Y en el ámbito social, como les había comentado hace un momento, necesitamos focalizar primero en un grupo que sea vulnerable, ¿no? Y que sobre todo, incluya, ayude a mejorar la calidad de vida de personas que, pues, bajo ciertos indicadores consideremos elegibles. Y estas personas, habiendo seleccionado este grupo, también necesitamos contemplar ciertas categorías como la provisión de infraestructura básica, el acceso a servicios, la vivienda asequible también se ha convertido, sobre todo de cara al contexto de la pandemia, en un segmento sumamente relevante, ¿no? Y también la generación de empleo, todo lo que corresponde al financiamiento de pequeñas empresas, a poder dotar de créditos a un segmento que ha sido sumamente relevante en América Latina, son los créditos a empresas lideradas por mujeres, los bonos sociales de género, ¿no? Seguridad alimentaria y empoderamiento socioeconómico. Solo para darles un panorama general de las grandes categorías, pero ya cuando vamos a cada emisión podemos pues ir acotando, ir definiendo cuáles son esos componentes más relevantes. Y si hablamos de bonos o préstamos sostenibles, pues aquí lo que vamos a necesitar demostrar es una combinación del impacto social y ambiental. Algunos ejemplos, aquí es bastante abierto y hay un sinfín de opciones de combinación, pero yo solo quisiera darles algunas cosas, algunas alternativas de categoría que he visto que en América Latina pues ya existen y nada más es cuestión de etiquetarlas. En primer lugar, lo que concierne a vivienda asequible, sostenible, hemos visto que ya pues esta necesidad de dotar de vivienda, pero además hacerlo de manera sostenible y cumpliendo con ciertos parámetros ambientales está incrementando en América Latina. Otro componente son los empleos verdes, ¿no? Eso es esta pues, posibilidad de brindar empleo a través de soluciones ambientales, como por ejemplo los guardabosques, y está vinculado a este componente que les pongo acá de inclusión comunitaria en actividades de conservación, ¿no? Cómo generamos empleo a su vez que pues generamos una solución para el medio ambiente. Créditos para negocios sostenibles, cada vez más se generan esos emprendimientos que tienen una contribución al ambiente y a su vez pues nos pueden ayudar a conectar con un grupo que lo necesita. Entonces esos créditos también son una categoría interesante. Seguridad alimentaria basada en la adaptación al cambio climático, cómo garantizamos pues, la alimentación de un grupo, pero a su vez tomar en cuenta las características de los riesgos y sobre todo los impactos del cambio climático. Y finalmente, el apoyo a recicladores, ¿no? Los recicladores son un grupo, sobre todo en América Latina, bastante urgido de apoyo, sobre todo para poder desarrollar toda la cadena. Y ahí hay todo un segmento y oportunidad de impulsar soluciones que tengan tanto el componente ambiental como social y de inclusión. Entonces, bueno, dándoles esta perspectiva de cuáles son esos proyectos elegibles, el siguiente paso es ver qué documentos necesitamos desarrollar o qué procesos tenemos que hacer para poder ya sea emitir un bono o poder desarrollar un crédito temático, ¿no? Ya sea verde o sostenible. El primer punto es el marco de referencia que tiene que desarrollar el emisor.
¿no? Se tiene que desarrollar un documento en donde demostremos que efectivamente este impacto se va a dar en la realidad bajo ciertos indicadores y lineamientos, y también que estamos tomando en cuenta un estándar internacional, ¿no? Como pues los principios, ya sea de préstamos o bonos verdes o sostenibles, ¿no? Y cómo es que vamos a cumplir con ello. Y en segundo lugar, pues un informe de una verificación externa, que un tercero haya pues dado fe que efectivamente este impacto existe. Y pues para esto es importante primero tomar en cuenta que toda emisión temática, y esto aplica tanto para bonos como para préstamos, telecomerciales, valores, etcétera, tiene que estar atada en primera instancia a los principios que nos brinda la Asociación Internacional de Mercado de Capitales. Esto es como la base de cualquier emisión, ¿no? Necesitamos tomar en cuenta estos principios que son muy generales, pero que nos sitúan en cómo es que vamos a garantizar, qué principios vamos a tener en cuenta, tanto para la transparencia como para la trazabilidad de los fondos, y cómo vamos a demostrar que efectivamente esos fondos se van a usar en estos proyectos. Y un siguiente pues esquema de verificación ya es llegar o apuntar a una certificación, que es en realidad contar con un sello de garantía de que efectivamente hay una rigurosidad detrás de la estructuración del instrumento, del impacto que va a tener. Y en ese momento, la única certificación que existe en el mercado vigente es la de Climate Bonds Initiative, y está la de SDG Impact en proceso de lanzamiento oficial al mercado. Nosotros estamos acompañando, como les decía hace un momento, a una empresa pionera a nivel global en aplicar este instrumento, que en el otro año ya va a estar oficialmente activo con un esquema de sello de garantía. Ahora, ¿para qué hacemos esto? Primero, que la importancia tanto de hacer este documento del marco como de la verificación es para darle confianza a estos instrumentos, ¿no? No solamente de cara al inversionista, sino de todos los grupos de interés. ¿Por qué? Porque se genera mucha incertidumbre en torno a qué cosa es verde, qué cosa es de impacto social, qué cosa está, cómo podemos garantizar que realmente hay un impacto en los ODS. Y para eso necesitamos indicadores, necesitamos criterios, para lo cual es sumamente útil contar con una certificación. El hecho de contar con una certificación, entonces, nos va a llevar al máximo grado de confianza sobre el instrumento que estemos aplicando y el impacto que va a conseguir. Y también, pues, sin duda nos va a orientar o acercar a un mercado mucho más diverso de inversionistas, acceder a un mercado en donde ya hay inversionistas que estén valorando mucho más este tipo de instrumentos con un alto estándar. Y para contarles un ejemplo, pues de una emisión que nosotros hemos acompañado en Panamá, una emisión dentro del sector de energía renovable que obtuvo el sello de Climate Bonds Initiative. De hecho, es la primera emisión certificada de Panamá y de Centroamérica, lo cual abre muchas pues oportunidades para nuestra región y nos ayuda a acercarnos, a no verlo tan difícil en nuestro contexto. La verdad es que hemos conocido muchos proyectos sumamente interesantes y con alta posibilidad de elegibilidad para esta certificación en América Latina. Y otros ejemplos, nada más para darles, no solamente el ejemplo de la energía renovable, que es el sector como que podemos identificar de forma más tangible. Primero, desde el lado de pues, las entidades financieras que desarrollan esas carteras de créditos asociadas a pues, el logro de un objetivo, y que estas carteras permiten a su vez apalancar proyectos mucho más pequeños que sean financiados bajo ciertos criterios. Y otro ejemplo de una empresa de construcción, una empresa inmobiliaria en México, 20 Viviendas Integrales, que también ha desarrollado emisiones de bonos sostenibles, ya está por la tercera emisión, y que ha demostrado que este proceso pues genera todo un movimiento, una cadena de valor integral en su negocio, y que les genera beneficios muy tangibles en términos de rentabilidad y conexión con los clientes.
Y pues finalmente, ya para cerrar, pues el componente de la verificación en este proceso es sumamente relevante porque nos ayuda, como les decía, a tener esa garantía en cuanto a la evaluación del impacto y al cumplimiento de los más altos estándares internacionales. En el caso nuestro, pues si bien vamos a siempre usar el ICMA como una base de referencia, vamos a orientar siempre a la oportunidad de lograr la certificación, ya sea la certificación de Climate Bonds Initiative o ver el potencial hacia una certificación en el futuro con SDG Impact. Y pues esto pues, nos va a llevar a poder tomar estos principios que nos dicta el ICMA y establecer criterios muy particulares, indicadores de impacto. Entonces, bueno, eso sería por nuestro lado. Muchísimas gracias y pues le cedo el pase a Lorna para que presente a los siguientes panelistas. Bueno, muchas gracias, Sandra, y bueno, Oscar, por tu presentación y tus palabras, Sandra, por esta presentación también. Creo que lo importante de esto es dejar abierto a que siempre es bueno poder acercarse y hacer preguntas, porque entendemos que hay un montón de conceptos y cuestiones que son como para algunos más novedosos, y esto es parte de la idea, ¿no? De poder acercarnos y difundir y conversar sobre estos temas. Y por eso estoy muy contenta ahora de este próximo panel, donde vamos a conversar con Marcela Ponce. En verdad, si digo conversar, yo les voy a ceder la palabra a ellas, a Marcela Ponce y a Verónica García Cefino, donde nos van a hablar del contexto general de financiamiento climático, de oportunidades de inversión, de tipos de instrumentos y luego específicamente de algunas inversiones realizadas en Argentina. Les presento primero a nuestras oradoras, así las dejo con ellas. Marcela Ponce lidera el programa de finanzas climáticas para el grupo de instituciones financieras de IFC en Latinoamérica y el Caribe y coordina la red de banca sostenible en la región. Desde sus diferentes roles en IFC y su experiencia profesional previa en América Latina y Europa, Marcela ha apoyado a entidades financieras en el desarrollo de negocios sostenibles, a gobiernos en la definición de marcos regulatorios que promuevan la sostenibilidad y en la planeación de desarrollos inmobiliarios cero carbono y la facilitación del diálogo público-privado para desarrollar y expandir el conocimiento y capacidades técnicas en desarrollo sostenible. Marcela tiene un MBA y una maestría en liderazgo en sostenibilidad de la Universidad de Cambridge y es diplomada en cambio climático, economía y gobernanza de LSE. A su vez, Verónica García Cefino es desde 2014 oficial de inversión senior en el equipo de instituciones financieras de IFC, parte del grupo mundial que invierte en el sector privado. Ella es responsable por la originación, estructuración, negociación y posterior monitoreo de transacciones, incluyendo inversión de capital, deuda subordinada y senior, como así también instrumentos de mercado de capitales. Basada en Buenos Aires desde julio de 2017, Verónica cubre los mercados de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, y ha hecho transacciones en otros países de América Latina, especialmente en Brasil, donde estuvo basada anteriormente. Verónica es licenciada en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba y obtuvo un MBA en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Además, Verónica es miembro de Women Corporate Directors, donde estamos juntas, así que siempre para nosotros es un placer comentar esto, y de Women in Finance. Con esto, Verónica y Marcela, muchas gracias por estar y las escuchamos. Muchísimas gracias, Lorna, por la presentación. Voy a empezar yo para darles un contexto amplio sobre lo que hacemos nosotros desde IFC y luego le voy a dar la palabra a Verónica para que hable un poquito más de lo que pasa en Argentina. Y voy a empezar haciendo una aclaración que me parece importante porque a veces uno parte del hecho que todo el mundo entiende el tema de sostenibilidad, clima, ambiental, y a veces las cosas se confunden, ¿verdad? Entonces, una aclaración chiquita, entonces cuando hablamos de sostenibilidad, digamos que hablamos del todo, objetivos de desarrollo sostenible, temas ambientales, sociales, de gobernanza, economía, etcétera, ¿no? Entonces es pequeño, ya estás hablando de los temas ambientales y entonces ahí es todo lo que tenga un impacto ambiental positivo, que puede o no tener que ver con cambio climático, entonces digamos que es más amplio. Luego si te achicas un poquito más,
pues estás en el tema climático específicamente, que es donde están los temas de mitigación, adaptación al cambio climático, y si te vas incluso más chiquito, pues encuentras todos los temas bajos en carbono. Entonces, quería partir de ahí porque a veces hablamos de todas las cosas juntas y cuesta trabajo un poco. Los que estamos metidos en esto todos los días nos parece súper fácil, pero para los que no escuchan de esto todos los días, a veces es difícil identificar cuál es la diferencia entre uno y otro. Nosotros desde IFC particularmente pues trabajamos mucho en el tema climático, tenemos un compromiso global de que el 35% de nuestra cartera al 2030 sea climática, es decir, que tengamos proyectos que estén reduciendo básicamente el CO2 que emitimos, ¿no? Mitigación y adaptación también. Trabajamos en ambas cosas. Y a partir de ahí, pues nos movemos en una serie de subobjetivos, si quieren, en donde trabajamos en que las entidades tengan un sistema de gestión de riesgos ambientales y sociales, que tengan baja exposición al carbono, que por lo menos estén en el camino de reducir esa exposición al carbón, en donde tengamos pues cada vez más conocimiento de lo que es una cartera verde, que es un activo verde, ¿no? Y ahí nos vamos moviendo más o menos en la medida en que vamos necesitando, dependiendo del país, dependiendo de los compromisos, porque dependiendo de cada país, pues vas a tener unos factores de emisión en unas cosas, en unos sectores más que en otros, en una matriz energética más limpia, pues el impacto que tiene tener energía renovable como factor de emisión pues es menor, ¿no? Entonces, dependiendo de los países, pues digamos que tenemos unos espacios en donde nos parece más importante trabajar. Evidentemente, como estaba contando Sandra, pues hay los más obvios, ¿no? Energía renovable, pero hay otros menos obvios como la agricultura sostenible, por ejemplo, o los temas de eficiencia energética que también resultan muy fáciles de entender cuando hablas en grandes proyectos, pero también tienes pequeños proyectos, sobre todo en las pymes, en donde hay muchísimo para hacer. Nosotros que trabajamos en instituciones financieras, pues vemos que una masa muy importante, pues son precisamente las pymes, ¿no? Cómo llegamos a las pymes con temas de eficiencia energética, no solo porque seamos buenos con el medio ambiente, sino porque es bueno, es competitivo, tiene buen desempeño, eres más eficiente, tus costos operativos bajan, ¿no? O en la agricultura, ¿no? Si tienes actividades que sean sostenibles, pues tienes más oportunidad de exportación, por ejemplo, a países desarrollados. Entonces, no es solo porque queramos mitigar el cambio climático, que sí es importantísimo, es urgente. Voy a quote Sean Kidney, que es el director de CBI, del Climate Bonds Initiative, que siempre en sus charlas dice, no caminen, corran. Y es verdad, tenemos una urgencia de trabajar en este tema y en el tema de instituciones financieras específicamente, pues tenemos una responsabilidad muy grande, porque si uno mira los reportes del Banco Mundial, pues se da cuenta que el 70% de lo que se vaya a financiar en los próximos años depende del sector privado. El sector público va a poder hacerse responsable de una parte con fondos públicos, pero el 70% de lo que tenemos que hacer tiene que ser hecho por el sector privado y estoy imaginando que la mayoría de los que estamos aquí somos parte del sector privado y tenemos una responsabilidad muy grande para trabajar en ello. Además de ser responsable, porque pues el cambio climático pues está en la agenda global cada vez con mayor prioridad y con mayor urgencia, pues también estamos viendo que es rentable, ¿no? Si nosotros cogemos el tema del COVID ahorita, que como dice Larry Fink, pareciera que fuera el primer riesgo climático que estamos viendo, súper evidente, y miras el desempeño de las carteras que tienen un componente ESG, por no irnos, que es lo que les decía, como uno de los más amplios, ¿verdad? Sostenible, pues te das cuenta que el desempeño de esa cartera es mejor que la que no tiene componentes ESG, factores ESG involucrados. De manera que no solamente es que queramos, sino que también además se está viendo evidencia de que esto es bueno, el desempeño es bueno y que es una tendencia con la que tenemos que ir por todo, desde el punto de vista ambiental, social y económico. Voy a partir de ahí para hablar un poquito de la oportunidad, más allá, digamos, de lo que sea, esto es lo que tenemos que hacer, pues es que hay una oportunidad inmensa allá afuera de qué debemos financiar y pues cuáles son los números, ¿no?, que existen de oportunidad de inversión en temas de sostenibilidad o climática o verde, ¿no? Ya lo explicaba Sandra, que no quiero entrar por ahí porque ya estuvo bastante explicado sobre los temas de sostenibilidad y los SDG linked o ESG linked, pues son temas súper importantes, pero
digamos que hablando un poquito de la oportunidad, nosotros en el 2016, a final del 2016, desde IFC hicimos un estudio basado en los NDCs, que son las contribuciones nacionalmente determinadas en alineamiento con el Acuerdo de París, para poder revisar a partir de esos compromisos de los países cuáles van a ser las oportunidades de inversión en los próximos años. Voy a dar un poquitico de contexto ahí para que quede claro. Los países se han comprometido con reducir sus emisiones de aquí al 2025, 2030, a partir del Acuerdo de París. En los primeros años fue un tema más temporal y en los últimos recientes pues ya se han como ratificado, confirmado, incluso actualizado, poniendo un poquito más retadores, esos objetivos de reducción de emisiones de carbono. A partir de esos objetivos, pues lo que ha determinado cada país es cuáles son sus sectores prioritarios. En América Latina en general tenemos más o menos los mismos sectores prioritarios en todos los países y nosotros desde IFC lo que hicimos fue revisar todos esos NDCs de los países y decir, bueno, a partir de estos NDCs, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, perdón por el Spanglish, entonces, ¿qué es lo que los países van a poder invertir en los próximos años? Y lo que encontramos en América Latina es que hay una oportunidad de 2.6 trillones de dólares en inversión verde, que quiere decir apoyar a los países en el cumplimiento de esos compromisos. ¿Y eso qué quiere decir en términos de cada uno de los países, de cada uno de los sectores? Pues que en transporte público, que es el más importante, pues hay 2 billones de dólares de oportunidad. Y ojo que aquí nosotros, estas cifras vienen de revisar cuatro economías principales en América Latina, que fueron Brasil, México, Argentina y Colombia. Pero si uno ya mirara a todos los países, pues este número seguiría creciendo, ¿no? Pero entonces en transporte público, para que el transporte público sea más limpio, pues hay 2 billones de dólares de oportunidad en la región. Edificios verdes, 18 billones de dólares. Energía renovable, 3 billones de dólares. En fin, que lo que quiero decir es, la oportunidad es toda. Y nosotros únicamente revisamos temas de energía renovable, eficiencia energética en el sector industrial, transporte, pero se nos queda por fuera, por ejemplo, agricultura sostenible, ¿no? Y existen un mundo de oportunidades allá afuera que lo que tenemos es, pues, que atraparnos, ¿no? Sacar ventaja de esas oportunidades que hay y, ¿por qué no? Si lo que queremos es hacer negocio, pues hagámoslo bien, hagámoslo sostenible, que además ya sabemos, se está demostrando que es además rentable, ¿no? Entonces, un montón de oportunidad por ese lado. ¿Qué hacemos nosotros desde IFC con esa oportunidad? Básicamente apoyar a las instituciones financieras. Principalmente trabajamos nosotros con bancos, pero en realidad nuestro cubrimiento es de todo tipo de instituciones financieras en donde los apoyamos en esa agenda de qué debemos hacer para ser más sostenibles, que puede ir desde apoyarlos en una estrategia, que lo hemos hecho con diferentes bancos en diferentes países, que es, voy a definir cuál es mi apetito, no sé qué es verde, voy a mapear mi cartera lo primero, o quiero tener un entendimiento y que mi institución entienda qué es verde o qué es climático. Quiero saber qué puedo hacer en cada uno de mis sectores o qué puedo hacer en mis segmentos, y es que es diferente si necesitas una propuesta de valor para pymes, por ejemplo, que si lo quieres para corporativos en el sector construcción, por ejemplo. Entonces apoyamos a las instituciones financieras en ese camino de definir en el hacia adentro, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Qué debo hacer? Y nosotros hemos definido una institución verde como una institución que tiene 4 pilares fundamentales, temas de coeficiencia, que es que en su operación son eficientes, soy eficiente energéticamente o me surto mi energía a partir de fuentes renovables o no uso papel, ¿no? en esa operación. El segundo, que es gestión de riesgos ambientales, sociales y climáticos, cada vez más importante. Yo creo que en los últimos años siempre hago este símil porque pareciera que como que no avanzamos suficientemente, pero los principios de Ecuador fueron lanzados en el 2003. Estamos en el 2020 y lo que vemos todavía son 90 instituciones más o menos signatarios de principios de Ecuador. Nos ha tomado un tiempo realmente que las instituciones realmente se adhieran a tener un sistema de gestión de riesgos ambientales y sociales y que puedan cumplir los estándares de desempeño realmente para los grandes proyectos. Ahora empezamos con los riesgos climáticos. Yo personalmente espero que el proceso sea más corto, que no nos coja al día con el tema, pero ahora toca añadirle al tema de gestión de riesgos ambientales y sociales el tema climático, ¿no? Entonces, perdón, me devuelvo. 4 pilares: ecoeficiencia, tema de gestión de riesgos ambientales, sociales y climáticos, que es fundamental, temas de productos y servicios verdes, que es la oferta que hacemos en el hacia afuera, ahora sí, hacia afuera, que es lo que ofrecemos a nuestros clientes, a nuestros inversionistas. Y por último, el compromiso estratégico,
¿Qué es lo que hemos venido viendo en el mercado de los famosos pledges de las grandes instituciones de voy a ser verde, al 2025 tendré tantos millones de dólares invertidos en temas verdes, o voy a disminuir o reducir tantas emisiones de CO2 de aquí a X año, ¿no? Entonces ese es como el compromiso estratégico, y esos 4 pilares son los que para nosotros pues hacen que una institución pues se pueda volver más sostenible. Entonces, apoyamos a las instituciones en ese espacio, que luego cuando están listas, pues las apoyamos en lo que hoy nos toca, que son todos los temas de financiamiento específicamente, y ahí ofrecemos diferentes tipos de productos, desde los bonos verdes, que vuelvo y digo que Sandra ya los explicó muy bien, pero nosotros desde los bonos verdes, pues hemos hecho bastante trabajo en Latinoamérica, hicimos las primeras emisiones de bonos verdes de entidades bancarias privadas, comerciales, Bancolombia, Da Vivienda en Colombia, por ejemplo, Banco Pichincha en Ecuador, Banco Galicia en Argentina, que eso ya les va a comentar un poquito más Vero ahorita, pero hemos trabajado con las instituciones financieras en este tipo de iniciativas. En el 2018, si no estoy mal, hicimos una emisión de un bono verde con Celsia, una emisión certificada por Climate Bonds Initiative y por ICMA, digamos que cubrimos las dos iniciativas. Nosotros desde IFC nos adherimos a los principios de bonos verdes de ICMA y adicionalmente trabajamos con CBI, que fue la primera emisión del sector real en Colombia para cubrir el tema de grandes proyectos de energía renovable. Asimismo trabajamos entonces con Bancolombia, por ejemplo, que quiero entrar un poquito en el detalle ahí, o con Da Vivienda, en donde los apoyamos desde la creación de la demanda y trabajamos en el sector fundamental para los próximos años, porque pues además de lo que ya conocemos, de que se están moviendo las poblaciones hacia las urbes y eso genera pues una demanda de nuevas construcciones y debe ser limpio, pues el sector de la construcción es el que de los que más consume agua, de los que más consume energía, porque pues haces una construcción hoy, pero vive los próximos 50 o más años, ¿no? Entonces, en la medida que los hagas sostenibles, pues tiene un impacto mayor. Para nosotros el tema de construcción sostenible es fundamental. Y trabajamos con ellos desde la creación de la demanda, desde nuestros servicios de asesoría, hasta la emisión del bono verde, que fue dedicado casi que totalmente al tema de construcción sostenible, por no decir que totalmente, porque algún proyecto de energía renovable se nos fue por ahí, pero la mayoría de lo que hicieron realmente fue dedicado al tema de construcción sostenible. En donde lo que hemos visto nosotros desde la experiencia de los bancos es que incluso la cartera verde de construcción está creciendo más que la cartera tradicional, porque resulta ser más atractivo para los desarrolladores, para el banco, para los clientes finales, porque cuando tienes una construcción sostenible, pues sin duda alguna, pues tienes unos beneficios súper tangibles de pago menos servicios públicos de agua, de energía, y fuera de eso, pues tienes un edificio que realmente está pues contribuyendo al medio ambiente, y cada vez hay más sensibilidad en la sociedad sobre estos temas, ¿no? Cada vez existe más conciencia y demanda por productos y servicios verdes. Solo un dato que me parece súper interesante para que se queden con él, un reporte de McKinsey que creo que es del 2017, que hace, es una encuesta a consumidores finales, a la sociedad afuera, pregunta pues entre un producto tradicional y un producto verde, ¿cuál prefiere? Y si prefiere el verde, está dispuesto a pagar más, y la gente está dispuesta a pagar entre el 5 y el 10% más por un producto o un servicio verde, ¿no? Entonces, pues todas estas cosas yo creo que hay que tenerlas en cuenta cuando tomamos esas decisiones de hacia dónde queremos dirigir nuestros productos, ¿no? Y cada vez más, pues una demanda de inversionistas institucionales e internacionales de tener sus fondos, sus recursos en proyectos que tengan un impacto ambiental positivo. Lo vemos cada vez más de los diferentes principios que existen de aseguradoras, de fondos de pensión, en donde cada vez hay mayor compromiso de aumentar esa cartera verde, que lo que significa que es, pues que lo que les vamos a ofrecer para que inviertan, pues tiene que ser verde, ¿no? Cada vez más. De manera que yo creo que ese es un llamado importante, no solamente desde el compromiso que debemos tener como ciudadanos de este planeta, sino que además pues cada vez es más importante en el sector financiero, para inversionistas institucionales, internacionales, para la sociedad misma, de manera que lo que hay ahí sin duda alguna es una oportunidad. Yo aquí
voy a parar para darle unos minutos a Vero, que casi que no alcanzo, que hable un poquito más sobre Argentina específicamente. Gracias, Marce, y súper interesante el panorama general de la región. Quería contarles un poquito nomás lo que hemos hecho en los últimos años en Argentina particularmente, y ya más práctico en algunas operaciones. Nosotros venimos haciendo dentro de instituciones financieras hace mucho financiamiento climático y lo hemos ido evolucionando. Inicialmente era más una cosa interna, digamos una clasificación interna, y así empezamos con Galicia en el 2017 con un préstamo, pero que tenía un tranche que era calificado, como digo, en ese punto internamente para financiamiento climático. En el 2018, a través de esa experiencia se hizo todo un trabajo con Galicia, y no solamente para una emisión que llegó al resultado de una emisión de un bono verde en marzo del 2018, fue el primera emisión de una institución privada en Argentina, una emisión verde, y eso llevó no solamente, nosotros fuimos el inversor de esa emisión, pero no solamente llevó un trabajo como inversor capitalista, digamos, sino también un trabajo de asesoría en el cual Marcela trabajó mucho para identificar un mapeamiento de la cartera general, identificar lo que ya estaba en el portafolio, una oferta, ayudarles a hacer una oferta de valor para crecer este negocio, lo cual fue muy interesante y muy valioso. También otra de las cosas que hacemos como parte de inversores, como una cosa adicional, digamos, no solamente a nosotros nos gusta creer que desde IFC no solamente proveemos capital, sino un poco de este conocimiento más regional y de poder ayudarlos desde otro punto de vista. Y nosotros tenemos un instrumento que se llama CAFI, es un instrumento para que determina la contribución y es un poco el que da la elegibilidad de un proyecto para poder entrar a nuestro financiamiento, para ser calificado dentro de nuestro financiamiento o no. Eso también se hizo con Galicia. La próxima que hicimos ya, y me gusta porque es como otro producto, fue con Itaú Argentina, también un poco después, también en el 2018. Y aquí nos planteamos que, bueno, había mucho en el mercado y queríamos hacer algo con ellos, pero no daba el tamaño para hacer un financiamiento, un bono verde. Todos probablemente aquí somos financieros, sabemos que para una emisión de bono, sea de cualquier tipo de bono, uno necesita cierto volumen para que sea financieramente viable, ¿no? En este caso no se tenía, y justo en marzo del 2018, si recuerdo bien, fue el lanzamiento de los Green Loan Principles, que están basados en los Green Bonds, pero específicamente para cómo calificar un préstamo, en este caso verde. Con Itaú Argentina trabajamos en eso y hicimos un financiamiento que fue el primero de instituciones financieras en América Latina de tener un préstamo verde. Y ahí un paso más, ni siquiera, y eso permite la flexibilidad de hacer una tranche. Por ejemplo, nosotros hicimos una parte entre ese financiamiento, fueron 50 millones, de los cuales 35 fueron clasificados por una clasificadora externa como préstamo verde, y los otros 15 fueron para pymes. Entonces, esto da un poco la flexibilidad de hacerlo. Como Marcela decía, nosotros nos enfocamos mucho en instituciones financieras porque es nuestra área, pero también ha habido en otras, yo no tengo demasiados detalles porque no es mi área, pero por ejemplo sé que hemos hecho con Adecoagro en este año un préstamo verde en el sector de agri. Entonces seguimos trabajando desde las diferentes industrias. Lo que tiene desde instituciones financieras es que conseguimos llegar a menores. También hicimos dentro de renovables específicos cuando estaba el plan Renovar, pero bueno, en instituciones financieras uno consigue llegar a los participantes del mercado menores, y también no solamente a sectores de renovable, que es como al menos para quien no está 100% en el área como yo, es lo más obvio, pero también eficiencia energética, y las pymes tienen mucho con eso, ¿no? Desde
del misma renovación de capital de trabajo, de sistemas de refrigeración, de maquinaria, mucho de eso que es dentro de la operativa normal de una empresa, digamos, también califica, ¿no? Entonces, ese ha sido un poco, no sé, Marce, si tenés algo que vos has trabajado en todas estas operaciones también, apoyando los equipos locales como siempre, si tenés algo más que hablar de estas operaciones. No, de pronto agregar, porque oí a Lorna hablando al principio sobre el tema de las verificaciones, etcétera, y que me parece importante. Nosotros, como lo mencionaba ahorita, desde IFC estamos adheridos a los principios de bonos verdes de ICMA, somos parte del inicio realmente digamos, de las mesas de trabajo de ICMA. Para nosotros todas las emisiones deben ser verificadas, deben tener su segunda opinión o su certificación. Nos parece importante para darle validez en el mercado, por lo menos al inicio. Yo creo que es súper importante y nosotros tenemos un interés particular en que no haya greenwashing. De hecho, trabajamos en ese sentido desde diferentes ángulos. Yo coordino la red de banca sostenible para América Latina y eso es una plataforma de conocimiento para reguladores y asociaciones bancarias. Ahí lo que hacemos es trabajar con los supervisores, con los bancos centrales, precisamente en tener unos estándares claros en los mercados. Por ejemplo, trabajamos en Colombia en la definición de la taxonomía, en la evaluación de cuáles son los riesgos climáticos que más afectan o que hacen más vulnerable al sector financiero, y las guías de bonos verdes, perdón, que casi me pierdo lo que iba a decir, precisamente que promovemos de la CNB, que haya unos estándares claros que No sé si soy yo o me parece que no. la perdimos a... Fui yo que se me fue la señal, mil disculpas. No hay problema. No. Igual, si te parece, pasamos, me parece que voy escuchando y me encanta como que se van concatenando los temas, ¿no? Porque, bueno, hicimos la presentación a todo esto de las finanzas sostenibles, de las verificaciones, de los distintos tipos de emisiones. Ustedes contaron sus experiencias específicas y me encantó esa frase de, bueno, que no hay como que tenemos que ir corriendo a hacer esto porque el tema de lo sostenible creo que nos va llegando mucho más rápido, tanto por, creo, esto que decías de los mismos consumidores que lo exigen y están dispuestos a pagarlo, hasta el mundo con, bueno, esto que nos está pasando ahora con el COVID, nos va mandando estas señales de lo que es necesario. Y empezó a salir el tema de las pymes y de cómo llegar de las entidades hacia el resto de la economía, y por eso me parece interesante ahora poder conversar con Vanina y con Delfina, y además, bueno, vi ahí algún comentario. Yo sé que es un momento muy particular de la Argentina, donde es difícil a veces visualizar la posibilidad de hacer emisiones o estar en el mercado internacional en este momento. Yo creo que no por ello hay que seguir hablando de estos temas, hay que seguir instalando esta necesidad, porque como mismo decía Marcela, si tenemos que hacerlo corriendo, más vale que cuando lo tengamos que hacer corriendo estemos muy informados y entendamos de qué estamos hablando, dónde estamos y que vayamos ganando tiempo. Así que a no desalentarse y a seguir, y por eso me encanta tener la oportunidad de conversar con nuestras próximas panelistas, que las tengo que presentar, y que son Vanina Mesere, que tiene un MBA y es licenciada en Administración con más de 15 años de experiencia en diseño, gestión y supervisión de proyectos de infraestructura y finanzas sostenibles en organismos internacionales de crédito. Actualmente se desempeña como jefa de Relaciones Internacionales del Banco de Inversión y Comercio Exterior, BICE, a cargo del Fondo Internacional y de la estructuración del primer bono sostenible de Argentina. Y Delfina López Freijido, que es responsable de Finanzas Sustentables, Banca de Inversión y de la Subgerencia de Finanzas de Banco de la Nación Argentina. Previamente lideró la agenda de finanzas sostenibles en el G20 durante la presidencia argentina en 2018. Cuenta con más de 10 años de experiencia internacional en política pública ligada al desarrollo sostenible, con foco en la inversión de impacto y las finanzas sostenibles.
Delfina es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad de Itela y obtuvo un doble diploma de maestría en Administración Pública del, y acá lo tengo que decir en francés, del Institut d'Études Politiques de París, perdón, no es un acento que domino, y la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Vanina y Delfina, muchas gracias por acompañarme, porque me parece interesante. Recién estuvimos escuchando como desde el sector privado el rol tan importante que tienen en todo este desarrollo, pero también creo, y más en ciertas economías que están pasando por situaciones un poco más complejas, el rol de la banca pública, del sector público también es muy importante. Tenemos en este caso creo que dos experiencias distintas. Si les parece, para seguir con la línea ya de todo lo dicho, empiezo un poco con Vanina pidiéndote que nos cuentes un poco sobre la experiencia de lo que fue la emisión del bono sostenible de Banco Vice. Creo que desde el antes, ¿no? Desde, bueno, toman la decisión y los pasos que tienen que suceder para poder llegar a que eso sea una realidad. Bueno, buen día. Gracias, Lorna. Bueno, gracias a los organizadores por la invitación. Bueno, y efectivamente, nos sentimos orgullosos de haber podido emitir el primer bono sostenible a Argentina, como mencionaban las colegas anteriores. Es un bono que recauda fondos para poder destinarlos a proyectos con impacto ambiental y social positivo. Y eso es una forma también de, digamos, en este caso, como Vice, como un banco de desarrollo, digamos, público, puede captar fondos para poder después destinarlos a las pymes, que son en definitiva las pymes las que tienen estos proyectos con impacto. Nosotros, bueno, ya veníamos de un camino que habíamos iniciado en pos del desarrollo de las finanzas sostenibles y de la sostenibilidad también en las operaciones internas del banco. Y bueno, y el primer paso fue, en nuestro caso fue con ayuda de BID Invest y de BID, poder hacer un análisis de la cartera del banco para poder identificar cuán verdes y cuán sociales éramos. Nos quedaba claro que tal vez lo verde, como bien mencionaba Sandra y Verónica, es decir, eran los proyectos que más claro teníamos, pero que era social para poder aplicar a un bono de acuerdo a los principios o estándares internacionales. Y bueno, ahí el resultado de la cartera, que lo hicimos en el 2018, ahí hicimos una evaluación de agosto del 2018, 2 años para atrás y con una proyección de 2 años para adelante. Y nos dio que prácticamente el 40% de la cartera del banco aplicaba a estos principios, en este caso del ICMA. Y bueno, eso fue como lo que nos puso un poco el motor en marcha y bueno, tomar la decisión nos dio que teníamos una cartera de casi de 350 millones de dólares para poder emitir y después poder volcar eso a proyectos productivos de las pymes. Entonces, bueno, el primer paso fue el análisis de la cartera, el segundo, o digamos todo en realidad en conjunto, fue también la capacitación a los equipos internos del banco. Hablar de finanzas sostenibles, hablar de bonos temáticos es un tema novedoso, todavía hoy lo sigue siendo, entonces era necesario involucrar a todas las áreas que tienen que participar, no solo desde el área financiera, el área comercial, el área de planeamiento, el área del economista en jefe. Todos teníamos que entender cómo era el mercado, cuál era la diferencia entre un bono sostenible y un bono plain vanilla o un bono tradicional. Entonces, bueno, fue toda una capacitación y sensibilización interna. También, bueno, elaboramos con el apoyo de BID el marco del bono, que como mencionaba Sandra, es aquel, yo digo siempre que es como la Biblia de la emisión, ¿no? Es aquel marco rector en donde uno define qué proyectos se van a financiar con la emisión del bono, cómo vas a hacer la selección, cómo vas a hacer la gestión de los fondos. Y por último también un eje muy importante en este tipo de emisiones es cómo vas a hacer el reporting, ¿no? Porque hay un eje que rige a estas emisiones que es la transparencia, el dar a conocimiento lo que uno está haciendo,
justamente para evitar el greenwashing o el social washing, y bueno, todo el tema de reporting e indicadores. Entonces todo eso queda claro en el marco del bono para que el emisor, al momento de querer invertir en ese bono, realmente sepa a dónde está poniendo sus fondos. Y bueno, otro paso que también hicimos fue la segunda opinión de partes, que en nuestro caso fue otorgada por Vigeo Eiris, que tuvimos la máxima calificación, y lo que hace la segunda opinión de partes es certificar si, en este caso, la institución emisora tiene la capacidad para hacer lo que dice que va a hacer en el marco del bono. Y bueno, como les mencionaba, Vice ya venía transitando ese camino de la sostenibilidad, bueno, ya con sus propias líneas. Como Banco de Desarrollo tenemos dentro de nuestro ADN la sostenibilidad en su conjunto. Entonces también veníamos desarrollando el MUNSARA, es un sistema de gestión ambiental y social de los proyectos para poder evaluar el impacto que tienen esos proyectos, poder hacer planes de gestión. Entonces, bueno, todo eso nos ayudó a la hora de tener que enfrentar todo este proceso de segunda opinión de parte. Siempre nos preguntan, a la hora de tener que hacer la segunda opinión de partes, ¿tuvieron que modificar algún proceso? La verdad es que, como les mencionaba, ya veníamos en este camino, entonces ya es como que al momento de hacer la segunda opinión de parte ya estábamos digamos, con el ejercicio hecho. Además tenemos préstamos de organismos internacionales que también requieren, digamos, tienen ciertas condiciones, ya sea de reporting o de gestión de los fondos, de identificación de cartera, y todo eso nos fue generando los músculos necesarios para poder hacer la emisión. Bueno, finalmente esta emisión tuvo lugar en diciembre del 2018, fue una colocación privada por $30 millones, cuyo inversor fue Bidinvest. Y bueno, hoy ya tenemos los 30 millones colocados, el 100% fue destinado a pymes, que bueno, eso es fundamental, son todos proyectos pymes. ¿Qué proyectos son los que incluimos dentro del bono? Dentro de la categoría social se definieron 4 subcategorías. Uno es proyectos productivos liderados por, o que sean llevados a cabo por una empresa liderada por mujeres, ahí con un fuerte componente en el ODS de equidad de género. Luego, proyectos también productivos llevados a cabo por pymes que generen empleo gracias a la realización de ese proyecto. Las inversiones ancla que realiza Vice como en las emisiones de ONs, de obligaciones negociables emitidas por pymes, y proyectos del norte del país, de las 10 provincias del Plan Belgrano Productivo. Y en lo que hace a la categoría verde, proyectos de energías renovables y proyectos de eficiencia energética. Bueno, para darles algunos ejemplos, dentro de lo social, bueno, tenemos proyectos bueno, a lo largo y a lo ancho de todo el país, en distintos sectores, bueno, en comercio, en servicios, en transporte. Tenemos, por ejemplo, en el caso verde, una mini central hidroeléctrica, que no solamente, digamos, tiene el impacto que eso genera en toda la región de influencia del proyecto. Tenemos, por ejemplo, un proyecto en la provincia, en el norte, en la provincia de Salta, de acceso a banda ancha, a zonas que las compañías tradicionales generalmente no suelen llegar. Entonces, bueno, a través de este proyecto se financió el acceso de 3.000 viviendas, acceso a internet. Así que bueno, hay una gran variedad de proyectos. Y lo importante es mencionar que tiene el proyecto y que genera el impacto, y que a lo mejor ni siquiera lo sabe, es la pyme, ¿no? Entonces la importancia de trabajar en esa sensibilización y poder empezar a identificar qué es verde y qué es social.
Y bueno, la emisión, obviamente más allá del proceso luego de identificación de cartera y demás, tiene ese componente que es el reporte. Nosotros anualmente hacemos un reporte que publicamos en la página web del banco, en el cual es un reporte cual y cuantitativo, en el cual informamos digamos, los indicadores que nos comprometimos, por ejemplo, cuál es la creación de empleo, el número de empresas apoyadas, el número de mujeres, de empresas lideradas por mujeres. Bueno, hay una serie de indicadores que tenemos que medir, evaluar año a año, y justamente tenemos también el compromiso que si hay un proyecto que por X razón deja de ser un proyecto que ya no tiene más la condición por la cual fue elegido, lo tenemos que sacar de la cartera. Todo eso queda plasmado en el marco del bono. Bueno, también estamos en procesos de auditorías contables, de auditorías ambientales y sociales, sobre todo bueno, con proyectos, por ejemplo, como esta mini central hidroeléctrica que les comenté, que acabamos de hacer la consulta pública, bueno, un proceso súper interesante también de escuchar a los stakeholders, digamos, hasta sus preocupaciones, sus miedos, y bueno, cómo es necesario todos estos procesos. Así que, bueno, es un breve resumen de todo este ejercicio que hemos hecho, que es viable. Digamos, Vice tuvo en ese momento el objetivo de la emisión fue realmente empezar a sentar las bases, ¿no? Plantar esas semillas, así como lo vino haciendo Galicia, como lo hizo Itaú, de tener estos instrumentos financieros nuevos, pero que hay un potencial enorme, obviamente con las circunstancias macro que también lo permitan, pero hay un potencial enorme para seguir desarrollándolo en Argentina y en la región, ¿no? Que tan solo en la región hay un 2% de emisiones de este tipo, y realmente hay mucho para explotar, y realmente es una oportunidad para hacerlo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Te escucho y claramente creo que entrar en el camino de lo sostenible es, como dicen, un camino de ida, ¿no? Uno como genera ya una mirada hacia el futuro. Y hablando de ADNs, ¿no? Y de formas de ser, estar en finanzas sustentables sin tener, digamos, la estructura de que haya un bono, me parece que no hay nada mejor que hablar con alguien como Delfina, con el Banco Nación, que claramente tiene en su ADN todo lo que tiene que ver con lo social, con lo sustentable, y por eso me encantaría que nos cuentes cómo se está encarando el tema de las finanzas sostenibles en Banco Nación y cómo se está desarrollando el marco y cómo se involucran en estos temas. Así que, Delfina, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Lorna, y a todo el equipo de PCS y ProRatings por la oportunidad de contar la experiencia del Banco Nación, y también a la CNB por brindar este espacio de intercambio, y a todos mis colegas que hablaron, que me fueron ya tirando varias puntas que me van a facilitar un poco compartir lo que traía. Antes de empezar, me voy a enfocar en uno de los grandes hitos de este año del Banco Nación en materia de finanzas sostenibles, pero previo a eso, entendiendo que todo lo que es sustentabilidad en finanzas y más allá de las finanzas es un trabajo de largo aliento, quería compartir brevemente que previo a eso, el banco ya viene hace más años trabajando en materia de sustentabilidad, no solo sustentabilidad en general, con un equipo de responsabilidad social que comenzó a hacer los reportes de sustentabilidad. Eso permitió empezar a echar luz sobre un montón de cuestiones, incluso cuestiones que ya estaban ahí y no las reconocíamos como tales, como desafíos para abordar a futuro. Y después se continuó y se fue complementando con algunos hitos, entre ellos, uno, la adhesión del banco a los principios del Pacto Global, que eso viene acompañado de asumir el rol de contribuir a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y a reportar nuestra gestión en tanto contribuimos a las metas e indicadores nacionales relacionados a los ODS. Otro gran hito fue la creación del Comité de Sustentabilidad e Inclusión, encargado de asistir al directorio respecto a la estrategia de responsabilidad social y sustentabilidad. Y después el lanzamiento de la política de sustentabilidad, que ya tiene un par de años, y planteó 6 pilares, uno de los cuales es finanzas sostenibles. Entonces ya desde un
un lugar muy institucional, muy arraigado, se da un espacio específico a las finanzas sostenibles. Y con eso empezamos a desarrollar lo que es el marco y un poco lo que les quiero comentar. En materia de finanzas sostenibles definimos 3 ejes estratégicos para la acción, ¿no? Uno fue lo que llamamos desarrollo de mercado. Ahí, como banco público, buscamos contribuir al fortalecimiento del ecosistema de finanzas sostenibles a nivel local. Hemos interactuado con varios de los colegas, especialmente con Vanina, como yo de banco público, interactuamos bastante seguido. Un ejemplo de este tipo de trabajo en materia de desarrollo de mercado, que es un poco más para afuera, ¿no? Fue la adhesión como signatario fundador a lo que es el protocolo de finanzas sostenibles para la industria bancaria. Eso es un ejemplo, ¿no? Pero es esas acciones que van más allá del espacio de BNA para adentro, sino de, bueno, entender que tenemos también un rol para afuera, ¿no? En materia de finanzas sostenibles. El segundo eje de acción estratégica fue en lo que es finanzas sostenibles, fue lo llamamos desarrollo de estrategias de inversión sustentable. Esto ya es más de cara hacia adentro, ahí lo que se busca es marcar la dirección estratégica para abordar las finanzas sostenibles internamente, ¿no? Cómo en el banco vamos a lidiar y abordar y a desarrollar el tema de finanzas sostenibles. Y ahí el primer paso y el granito, del cual estamos bastante orgullosos después de todo el trabajo, fue el lanzamiento y la aprobación hace poco del marco para el desarrollo de instrumentos financieros, tanto de deuda como de crédito, alineados con los ODS. Para ser sintéticos lo llamamos marco ODS, pero sepan que cuando digo marco ODS es un marco para el desarrollo de instrumentos financieros alineados con los ODS. Y en eso ahora me voy a enfocar, pero previo a eso el tercer eje de acción estratégica de finanzas sostenibles es el desarrollo de instrumentos, productos y servicios alineados con estos fines. Y bueno, perdón, como les comentaba, el marco se aprobó en julio de este año, o sea, no hace mucho, y en el medio de todos los contextos que nos estamos imaginando. Este marco estipula los lineamientos y principios para que el banco desarrolle, lance y gestione instrumentos de deuda y de crédito, o sea, instrumentos pasivos y activos, catálogos A como sustentables, o sea, integrando lo ambiental y lo social, y B, alineados con los ODS, en una simple línea. Y después, un poco para conceptualizarlo, o sea, marcar un poco el alcance del marco, o más que el alcance, el espíritu del marco. En el desarrollo del mismo, primero buscamos anclarlo en la carta orgánica, o sea, en la identidad del banco, que es un banco público, una misión social desde sus orígenes en 1891. Después, encararlo de modo que permita integrar las finanzas sostenibles al corazón del quehacer del banco. 3, aspirar a la integración de lo social y lo ambiental. Y 4, aprovechar todos los avances y recursos relevantes en el mercado. O sea, en los últimos años se fueron desarrollando varias herramientas en el mercado, tanto local como internacionalmente, y entendíamos que por los diferentes objetivos que teníamos, era importante poder integrar eso en el marco. Acá, muy brevemente, el marco, o sea, de allí que contemple los principios de bonos verdes y bonos sociales y los bonos sustentables que desarrolló el ICMA, la Asociación Internacional de Mercados de Capitales. Contempla también la taxonomía de Climate Bonds Initiative, particularmente para generar un filtro climático relacionado con todo lo que es mitigación y adaptación del cambio climático. Después también, contemplando esto, nuestro marco queda alineado también con los lineamientos para bonos sociales verdes y sustentables de la CNB, lo cual lo entendemos muy importante porque comienza, más allá de lo que cada actor financiero hace, ayuda a encastrar las partes como un sistema, ¿no? Después, algo que Verónica citó, así que buenísimo, también integramos lo que son los principios para los préstamos verdes. O sea, que dado que somos un banco particularmente comercial con muchos préstamos, nos parece importante. Estos principios los desarrolló la Loan Market Association, y asimismo, gracias por los tiempos que nos llevó a hacerlo, pudimos también
lograr que el marco habilite. Entendemos que esto se va a desarrollar, o sea, en la práctica vamos a hacer quizá con un poquito más de tiempo, pero nos pareció importante ya habilitarlo en el marco, es el desarrollo de préstamos ligados a la sustentabilidad, siguiendo los principios también que sacó la Loan Market Association. Para los que quizá no están al tanto, los préstamos ligados a la sustentabilidad o ligados al desempeño ODS, son préstamos cuyos beneficios, por ejemplo en tasa, están ligados al desempeño en materia de sustentabilidad de quien toma el préstamo. También existen principios para lo que son bonos ligados a la sustentabilidad, que sería el mismo mecanismo, pero en el contexto de un bono. Pero creemos que estos instrumentos a futuro van a tener mucha importancia porque tienen un componente de incentivo a la sustentabilidad muy fuerte, y con esto que dice es John Kidney y que Marcela creo estaba destacando, tenemos que correr, y para correr hace falta incentivo, así que entendemos que con el tiempo esos van a ser instrumentos de bastante relevancia y ya empiezan a empezar a resonar en el mercado. Y después, bueno, algunas particulares del marco. Por un lado, viéndolo desde el ángulo de lo financiero, si bien el marco surgió con la inquietud de desarrollar un marco para bonos verdes, cuando armamos el grupo de trabajo, rápidamente entendimos que el corazón del negocio del banco está en el espacio crediticio. Entonces, ahí es donde está el volumen y por ende la capacidad de generar impacto. Entonces ahí ampliamos el alcance del marco no solo para bonos, sino para también contemplar la acción a nivel instrumentos activos, los créditos, las líneas crediticias, etcétera, ¿no? Independientemente de si el fondeo después viene por la emisión de un bono, o por depósitos, o por fuentes externas, vimos que también teníamos que abordar la parte de la parte activa de los créditos, ¿no? Y ahí un segundo punto, también desde el ángulo financiero, el marco contempla dos grandes usos de fondos. Uno es el uso específico de fondos, o sea, para proyectos específicos alineados con los ODS o sustentables según los criterios de elegibilidad definidos, como podría ser, por ejemplo, un proyecto de infraestructura básica asequible que apoya el desarrollo de vivienda sustentable. Esos son proyectos específicos. Energías renovables sería otra vertical de proyecto muy particular, ¿no? Eso sería para el uso específico de fondos. Pero también contemplamos que en esto de poder apuntalar y que se expanda el desarrollo sostenible, habilitamos en el marco el uso general de fondos. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando una empresa, como tomadora de crédito en este caso, tenga más del 95%, o sea, el 95% más de los ingresos de esa empresa vengan de actividades alineadas con el marco, el crédito podría ser usado para capital de trabajo, para inversión u otros usos. Siempre y cuando, obviamente, ese financiamiento no se dirija a actividades excluidas por el marco, pero sí permitir que cuando el modelo de negocio es sustentable, no tener que decirle que el dinero que se presta vaya a una actividad específica, sino para el crecimiento de una empresa que ya es sustentable. Y acá quiero levantar, si tomé bien la pregunta, creo que es María Julia Arana, había preguntado por ejemplos de economía circular. El tema de economía circular es justamente uno de los temas que contemplamos cuando pusimos esta cláusula o abrimos el espectro para el uso general de fondos. Porque en la economía circular quizá no es un producto que es más sustentable, es un proyecto solo de un tema dentro de una empresa. Es cuando el modelo de negocio es sustentable. Entonces, es por eso que permitimos financiar para el crecimiento de empresas que ya son sustentables. Otro gran ejemplo es, bueno, cuando una empresa está certificada B o está aspirando a la certificación B, es una empresa que en su conjunto ya se está pensando sustentable, y por ende entendíamos que era importante habilitar esto. Una cosita, voy 11 minutos. ¿Puedo frenar acá y después seguimos, o podemos seguir después? O sea, o vos seguir, como quieras, Lorna. Decime vos. No, disculpa, yo creo que acá tengo una pregunta para vos específica sobre dónde pueden encontrar el marco de emisiones del Banco Nación. Si podés contestar eso, y después Sí. estamos como muy justos con los tiempos. No, totalmente, muy simple. El marco va a estar público en la página. No lo está aún porque estamos en el proceso de
de contratación o para tener una segunda opinión del marco. La idea es que este marco, o sea, nosotros lo desarrollamos, pero que también haya una segunda opinión sobre el mismo. Y no queríamos que hayan tanto ruido, entonces dijimos, bueno, cuando esté la segunda opinión lo publicamos. Igual estamos contemplando a ver quizás si no lo publicamos antes, porque es verdad que sería nada, más que nada porque lo trabajamos durante un año, se publicó, lo tenemos y ahora lo queríamos publicar. Pero más que nada por eso, va a estar público. Está bien. Yo, la verdad, gracias, Delfina. Creo que una vez que ya esto muestra que las finanzas sustentables, o sea, ya desde la parte de los préstamos, de poder llegar a las pymes, todo esto va alimentando para que, bueno, también luego el mercado de capitales vayan surgiendo sus posibilidades. Creo que lo más importante de esto es establecer que somos los puntos de contacto, de que estamos dispuestos a las consultas, a escuchar sus preguntas. Creo que por un tema de tiempo se me complica hacerles muchas preguntas a todos. Por lo que estuve viendo, gran parte de las preguntas se fueron contestando durante las ponencias. Si hay alguna pregunta muy específica, me comprometo a que serán contestadas. Nosotros, yo las he ido tomando todas. Tal vez, si me permiten solo, no sé si Sandra, si estás, me gustaría hacerte una muy breve pregunta respecto de ¿cuál ves que es la reacción, digamos, de estas emisiones ante este tema de que existe esta pregunta a veces del emisor o del que está encarando esto de si va a haber una diferencia, si la tasa va a ser menor, cómo van a reaccionar los inversores? Y ustedes que están trabajando desde ya la parte de la verificación y de ir al mercado con este producto adicional, ¿cómo ves que es esa reacción en términos de los inversores cuando reciben esta información? Claro, mira, lo que nosotros hemos visto, y como lo mencionaba al inicio, lo que está sucediendo en América Latina es un incremento tanto de la oferta como de la demanda, y ahí también ha jugado un rol súper importante los principios de inversión responsable, que también han estado bastante activos en este año en América Latina. De hecho, creo que han alcanzado un récord en cuanto al número de inversionistas adheridos a estos principios, lo cual puede parecer simbólico, pero ya nos va haciendo notar cómo este compromiso va pasando en la acción, y también el hecho de que cada vez más estos inversionistas institucionales valoren esos criterios en los activos, pues también va a haber mayor posibilidad a tener incentivos en el mercado latinoamericano. Es algo que pues va a tomar su tiempo que lo tengamos tan tangible como en Europa, pero yo creo que vamos hacia esa dirección, y que la coyuntura de la pandemia, más que desanimar al mercado, lo que ha hecho es más bien generar una toma de conciencia. De hecho, nosotros hemos visto este año un movimiento bastante interesante de las emisiones, y también de pues poder generar todos estos mecanismos de roadshow sostenible que ayudan también a conectar con esas oportunidades. Ahí no sé si Oscar quisiera hacer un comentario también desde el punto de vista pues regional. Bueno, hay varios, como en todo, hay diferentes accesos a los mercados, ¿no? Por ejemplo, yo pondría un primer nivel a los gobiernos, que usualmente pueden hacer emisiones muy grandes. Por ejemplo, cuando uno ve el monto de emisiones de Chile, sorprende, pero en realidad es básicamente el gobierno quien ha hecho esas emisiones. Desgraciadamente fueron principalmente para el metro de Santiago, que al rato fue destruido por manifestantes, ¿no? Pero lo importante es que cuando uno tiene el nivel de acceder a esos mercados globales, uno entra a la liga de los inversionistas que están dispuestos a invertir en América Latina, pero que exigen montos de emisión altos. A nosotros nos parece quizá mucho dinero hablar de 500 millones de dólares, pero hay inversionistas que a duras penas lo ven, ¿no? Es importante entonces seccionar claramente dónde vamos a ir. O sea, obviamente si tenemos una inversión, una emisión de 20 millones de dólares, estamos hablando del mercado local. Ahora, en los mercados locales, lo que sí hay es que ya están apareciendo inversionistas que tienen la responsabilidad de invertir de una manera responsable. Por ejemplo, ya en varios países
las AFP, los fondos de inversión, están firmando compromisos de inversión responsable con el medio ambiente, con la sociedad, etcétera. Y entonces lo que ocurre es que, como usualmente son subastas, hay una demanda mayor de los papeles y se logra una tasa ligeramente menor. Ahora, esto es una cuestión de tiempo. Ahora, si ustedes ven el caso que expusieron anteriormente los dos bancos aquí presentes, ellos han tomado el camino que ha sido muy típico hasta ahora, y es que uno, por ejemplo, se acerca, o ellos, el BidInvest o el IFC o alguna entidad así, y se hace básicamente una emisión privada. Va al mercado, pero en realidad ya tiene un comprador. Pero lo mismo ocurre cuando podemos hacerlo con las AFPs. Entonces, tengamos en cuenta que hay diferentes accesos, ¿no? Si tenemos una emisión muy grande porque nuestra empresa lo permite por el tamaño, quizá podríamos llegar a tener acceso a los grandes inversionistas que tienen fondos específicos para estos temas. Mientras más pequeña la emisión, pues es obvio que va a ser local, ¿no? Estaba muteada. Bueno, a mí me encantaría quedarme conversando con todos ustedes un montón de tiempo. La verdad, estoy súper agradecida a todos porque creo que vamos como todos aprendiendo cada vez más de todo lo que significa hacer este camino de desarrollar el mercado de las finanzas sostenibles. Pero bueno, estamos con esta restricción de tiempo. Puse el informe del IFC para los NDC que alguien había solicitado, está en el panel, en el chat. Hay algunas preguntas muy particulares que hicieron sobre bonos sociales o alguna cosa en particular sobre, creo que para eliminar plásticos, las vamos a estar contestando puntualmente, pero con esto yo quiero agradecerles a todos, a Oscar, a Sandra, a Marcela, que creo que pobre ya se tuvo que desconectar. Marcelo pidió disculpas, se tuvo que desconectar, y gracias a vos, Lorna, por la invitación y el espacio. No, muchísimas gracias a vos. No, por favor. Bueno, a Vanina, a Delfina, por contarnos lo que están haciendo los bancos también con su compromiso para este desarrollo, de cómo llevarlo a las pymes, porque hubo preguntas respecto de las pymes. Así que con esto le agradezco a todos muchísimo la participación y bueno, espero que nos estemos encontrando muchas veces más en el futuro para hablar de finanzas sostenibles. Ojalá que sí, gracias de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós, gracias.